Fíjate que es tan importante el tema que te digo de verdad, no sé por dónde empezar. Sé lo que quiero decir, sé cuál es el mensaje, pero quisiera encontrar las palabras simples, porque esto lo tiene que entender todo el mundo. Esto no es una clase de filosofía, ni de historia, ni nada. Es una idea que puede cambiar el mundo, así como lo oís. Y entonces, si es tan importante la idea, te digo, te confieso, me sobrepasa en mis capacidades para buscar el encuadre. O sea, sí, ya tengo el escenario, ya tengo el lugar, este es un paraíso, pero ahora viene el mensaje. Y claro, darte un mensaje tan importante y que realmente sea factible de realizar, porque yo te puedo dar una idea o un mensaje, o te puedo crear alguna fantasía, pero después tu pensamiento, tu inteligencia y la de toda la gente que pueda ver este video va a decir, sí, pero esa cosa es un delirio, eso sí sería ideal, sería hermoso, sería extraordinario, le cambiaría la vida a todo el mundo, cambiaría el mundo. Pero no se puede hacer, imposible de hacer. Esto se puede hacer. Eso es lo extraordinario de esto. Y claro, yo me he traído una ayuda a memoria porque el tema es tan serio y tiene una trascendencia de tal importancia que tengo que hacerte primero una referencia, porque si no, sería muy simple traer una cosa, una propuesta, o una idea, o un principio, un fundamento, un delirio, si no tenés una orientación. Todos sabemos, porque nadie lo ignora, que el oro, fíjate bien lo que te estoy diciendo, el oro es la base de todo lo que se mueve en el mundo. Es la base de todas las riquezas, de todas las fuerzas, de todas las potencias, de todas las grandes decisiones. O sea, el oro es un metal precioso que mueve el mundo o lo paraliza. Y claro, el sistema monetario internacional, si no tuviera un respaldo contundente que se ha creado, sería un manicomio el mundo, sería una locura, porque si no existiera el oro, ¿cómo vas a respaldar? Sí, pudiera respaldar con grandes valores, el petróleo, la minería, en fin, responsabilidades, o sea, porque al fin a la parte financiera es la responsabilidad es que alguien tenga en respetar las finanzas, o sea, los valores. Entonces, desde que existe la civilización nuestra, el oro ha sido el metal precioso preponderante, dueño de todo. Incluso las civilizaciones primitivas, si bien el oro no lo utilizaban como moneda de cambio, sí lo utilizaban para las deidades, para las cosas sublimes, para la adoración de sus creencias, que lo personificaban, o sea, lo consolidaban en una figura de oro. Todas las civilizaciones encontramos muestras de que el oro era misteriosamente el metal más valioso de toda la creación. Ahora bien, la pregunta que uno se hace, todo lo que ha avanzado la ciencia y la tecnología en estos tiempos, a partir de la revolución industrial, porque hubo un comienzo de toda la transformación del mundo. Todo lo que se ha logrado en los laboratorios, en los estudios, en fin, el conocimiento supremo que tenemos en estos días. Nada ha habido que reemplace todavía a lo único que no se puede reemplazar el oro. Nada, o sea, no hay nada que pueda reemplazar eso y que, curiosamente, al ser un metal precioso, ha habido la habilidad de que quien los poseen
lo tengan en pocas manos y que todo el oro que circula en el mundo vaya a parar al mismo destino. O sea, debe haber algún lugar en el mundo, sí está Fort Knox y todo, pero debe haber un lugar superior a ese donde debe haber una cantidad enorme de oro. Y entonces uno dice, bueno, muy bien, si eso mueve el mundo, ¿eso está asegurado eternamente? ¿O hubiera alguna posibilidad de reemplazar eso por algo nuevo? La ciencia y la tecnología no te dan ningún indicio todavía. Pero fíjate bien, vamos a hacer un poquito de historia. En el año 1820, en la década de 1820, se inventó el hombre, la ciencia, la alquimia de esos tiempos, ya que era el nacimiento de la ciencia, el nacimiento de los conocimientos, ¿no? Inventaron un metal, el aluminio. Fue una revolución. Cuando decirte que en 1860, en la década de 1860, en la corte de Napoleón III, estamos hablando de algo, se reemplazó el oro, los cubiertos de oro que en las grandes recepciones del palacio se hacían, se reemplazó por utensilios, por tenedores, cuchillos, cucharas y todo, de aluminio. El oro solamente se usaba, se le ponía cubiertos de oro o de plata a la gente de menor valor, de menor cuantía, o sea, los visitantes del palacio o los prominentes que visitaban de menor cuantía, se les tendría con cuchillos, tenedores de oro. Pero a los realmente potentados, a la gente de mayor trascendencia, se le ponía cubiertos de aluminio. Fíjate las cosas increíbles, pero después fue desplazado y ya ves todo eso. Entonces nosotros, en la búsqueda de cosas distintas, porque ese es el propósito nuestro, nuestros encuentros es buscar algo que sea diferente a lo que dicen todos. No nos vamos a enganchar en sí, a veces nos enganchamos, pero no nos vamos a enganchar en nada menor, porque el mundo no se va a cambiar por esos pequeños problemas de cocina, sino el mundo se va a cambiar por un gran golpe que es el que nosotros hipotéticamente esperamos que se produzca en cualquier momento, que es el que va a cambiar todos los valores en todos los órdenes. Y nosotros no es que vamos a pasar de la noche a la mañana a tener una enorme riqueza, sino que nos va a permitir el progreso, porque nos va a permitir un bienestar, y el bienestar nos va a producir educación, y la educación nos va a permitir que transformemos la vida de los millones de marginados sociales que hoy no pueden evolucionar. O sea, están marginados en todas las sociedades del mundo. No es que están marginados en un país, están marginados incluso en las sociedades más evolucionadas. Hay una enorme cantidad, por ejemplo, este es un país enormemente rico y habrá un 10% de gente con problemas resueltos económicos acá y un 90% lucha, y de ese 90% un 20% está reventado como en todos los lugares del mundo. Entonces, quiere decir entonces que estamos prisioneros de un posicionamiento que no sabemos cómo encontrar la solución. Nosotros sabemos, porque lo hemos aprendido, de que el oro ha sido el causante de las mayores desgracias de nuestra civilización. O sea, el oro ha producido conquistas, guerras, invasiones, desequilibrios, o sea, no solamente el hecho de las guerras que todavía se suceden, sino las consecuencias. O sea, el patrón oro ha sido nuestra gran desgracia fundamental, la piedra angular de todas las desgracias del planeta. Es bárbaro, y entonces, ¿cómo es posible que no encontremos todavía la forma de solucionarlo? Entonces, todo eso a nosotros nos sirve como alimento para el análisis. Y claro, ese análisis tiene que proporcionarnos una solución con solidez. Porque yo puedo decir, el oro no sé qué, no va a pasar, viene nosotros, vamos a repartir la riqueza. En fin, todas las teorías filosóficas, doctrinarias que han pululado por el mundo, los pensadores, los filósofos, los grandes iniciados, los grandes guerreros, los grandes generales, los grandes conductores, en fin, todo el mundo, pero todo ha girado en torno al oro.
O sea, nada ha sido sacado de ese contexto para decir, bueno, vamos a encontrar una solución por otra vía. Porque al final el que tiene el mayor poder es el que posee el oro. Ha logrado perfeccionar tanto su alquimia que ya ni siquiera lo muestra el oro. Ya siquiera te pone un papel pintado y te dice que eso está respaldado por oro, e incluso se ha llegado al atrevimiento de decir que ni siquiera te lo respaldan con oro. O sea, ese cheque, ese pagaré al portador, que es el dinero. Si el dinero, uno saca dinero y dice, bueno, ¿cuánto? Yo saco dinero del bolsillo, acá tengo $20. Esto ni siquiera está respaldado por el dólar, por el oro. Esto ni siquiera está respaldado por el oro. Entonces, fíjate qué poder ha tenido el oro, que es un poder mágico, que incluso desaparece y sigue estando presente. Ahora bien, yo te tengo algunas noticias, porque uno en la búsqueda de orígenes, de original, de ser original, y en el origen de buscar, ¿cómo te podría decir? De buscar alternativas para que lo que uno conversa tenga validez. Hace muy poco tiempo ya apareció algo que cuando te lo comente te vas a sorprender. Pero también tenemos nosotros referencias de la historia que hablan ya de los intentos que hubo mediante la alquimia, los magos, los primitivos científicos, porque los alquimistas eran en cierta medida los científicos primitivos, que después con el estudio y la evolución y todo eso, los progresos, se convirtieron en científicos. Pero los primitivos investigadores fueron los magos, los augures, los creativos de laboratorios secretos, y entre esos uno de los más importantes que hubo se llamó el Conde de Saint-Germain. El Conde de Saint-Germain, hay referencias que transformaba el oro, que transformaba en oro si llevabas un pedazo de plomo. Es así que una vez en la corte de Luis XV, él era muy amigo de Luis XV, era un influencer, era un pirata, un vivo, un tipo muy preparado, muy culto, hablaba como 10 idiomas, se movía en todas las grandes cortes de Europa, en fin, era un genio el tipo, como él, como Casanova, como el otro gran genio latinoamericano que era el nuestro, Miranda, el venezolano, que era otro tipo similar, o sea, eran tipos excelsos. Bueno, el Conde de Saint-Germain, a la vista de todos, además de decir que él era eterno, que era contemporáneo de todos los grandes personajes que habían vivido en la historia, se parece a Pirulo, mi personaje. Una vez llevaron en la corte un pedazo de plomo y él, con unos pases mágicos y una varita, no sé qué, lo transformó en oro en presencia de todos. Apareció hace 30 años atrás uno que decía que era el Conde de Saint-Germain en España. Hace 30 años estaba viendo unos videos y apareció un tipo que decía que él era el Conde de Saint-Germain, un tipo muy vivo, muy inteligente, y había hecho una prueba, llamó a los periodistas en España, los convocó, los invitó a Francia y los atendió en su casa y le hizo la prueba. Y los periodistas, en fin, no creyeron hasta cierta medida. Dijo, bueno, sería prudente y capaz de hacer esta misma demostración que nos haces esta noche acá en tu casa, de ir a Madrid y frente a las cámaras de televisión hacer lo mismo. Dijo, no hay ningún problema. Yo te transformo, tengo mis facultades, mis conocimientos, que transformo cualquier metal en oro o en plata. Y llegó a Madrid, y está firmado, lo podés buscar en internet, y en CNN creo que está, que lo llevaron a Madrid y se presentó como el Conde de Saint-Germain, decía que él era eterno, que él era un tipo que encarnaba, que no había muerto nunca, o sea, moría pero aparecía nuevamente.
hizo la prueba frente a las cámaras de televisión. Y puedes verlo, puedes encontrarlo. Le llevaron un pedazo de estaño de plomo y él con su varita mágica lo transformó en oro. Y lo llevaron a los principales joyeros de España y de Francia y de Suiza y todo, y era oro. Y no hizo ningún pase mágico ni nada, sin tocarlo. En fin, todas esas cosas son cosas que alimentan nuestro argumento. Te decía que hace poco tiempo, hace un rato te decía, me tuve que cambiar de lugar porque el sol me daba en la cara. Te decía que no hace mucho tiempo, hace un par de años, quizás menos, que hubo una gran información importante, revolucionaria, que dice la CNN, lo dijo y lo publicó el Washington Post, o sea que no es una cosa antigua, es una cosa reciente, que habían encontrado un escrito secreto de Isaac Newton, que estaba camuflado, en fin, había sido secuestrado y no se conocía, donde él hablaba de mercurio sódico, que sería un ingrediente fundamental. Lo estoy leyendo porque no tengo conocimiento yo de estas cosas, que es el ingrediente fundamental de la piedra filosofal, con el cual se puede transformar cualquier metal en oro. Una cosa que está escrita por Newton, o sea, la Chemical Heritage Foundation es la que dio la información, o sea que no es una cosa que no se puede rastrear y no se puede comprobar. Es decir, la conclusión nuestra, por lo que nosotros sabemos como pueblo, como hay información generalizada, es que existe suficientemente conocimiento científico como para ya transmutar metales, para crear metales. O sea, con toda la ciencia y toda la cantidad de conocimiento y transformación de los genes, transformación de los átomos, transformación de la vida, o sea, chip para todo, o sea, debe estar recontra conocido ya cómo hacer oro. Entonces, la pregunta es, ¿y si toda esa ciencia que tenemos a disposición y que realmente hemos visto y vemos las barbaridades que puede hacer esa ciencia, ¿cómo no va a ser? Yo creo que sería cuestión de una semana, me imagino. Entonces, pero ahora viene la otra. El poder que tiene el oro como el último recurso de su potencia. O sea, el que tiene el oro no son la mayoría, son una minoría muy selecta. Y tiene a su favor toda la artillería del mundo en la información para liberar cualquier potencia, para limpiar las mentes o hacer desaparecer la gente si se antepone. ¿Van a permitir que se desarrolle una fábrica, que se ponga una fábrica, un laboratorio y que produzca toneladas de oro mensual? Mantienen las minas de oro, mantienen todo eso, porque yo creo que eso da consistencia a que ellos sigan siendo el poder que son. Pero a lo mejor ya no necesitan, o no necesitarían la explotación de las minas de oro para tener oro tan valioso y tan puro como el oro que tienen en los grandes depósitos. 18 quilates o 24 quilates, no sé cuánto es. Es decir, debemos suponer, porque no somos tontos, ninguno de nosotros, que sí, ya lo tienen resuelto eso y que ellos no quieren que... Porque si ellos pierden, es el único poder que tienen, no tienen otro poder. Ellos tienen poder y ese poder, si aparece un fabricante, entonces, ahora preguntaría, porque uno en la ingenuidad de saber que la pregunta es realmente una pregunta con mucho contenido, o sea, quizás nosotros no le podamos dar la profundidad que tiene el contenido de la pregunta. ¿Qué pasaría si una nación rebelde, ponerle, qué sé yo, los rebeldes que hay, son 4 o 5,
que somos rebeldes, o sea, los que están refundidos, los que están empezaron a fabricar oro, pero como fabricar salchichas. ¿Qué pasaría en el mundo? ¿Te has puesto a pensar, se te ha ocurrido en algún momento si hubiera un lugar que fabricara oro y que pasara con lo mismo que pasó con el aluminio? Porque el aluminio cuando se descubrió era un metal precioso superior al oro, como te lo he explicado. Y después, cuando se descubrió la ciencia tecnológica para desarrollarlo en cantidades industriales, hoy el aluminio se envuelve hasta los sándwiches en papel de aluminio. Entonces, fíjate cómo pasó el aluminio, que fue superior al oro en una época, en la época de 1850, 1940, 1920, que se inventó. Si se inventara, si ahora se descubriera una fábrica en... No te quiero nombrar el país porque si no me van a decir que soy, qué sé yo. Y que dijera, no, y lo mandás a todo lugar del mundo y es oro puro y no hay nada que hacer, porque tiene que haber. Si está la desintegración del átomo, si está el ADN, todos los descubrimientos que incluso que nosotros no conocemos, debe haber descubrimientos científicos que nosotros ni siquiera no ha llegado a nosotros. Pero nosotros sí sabemos que el oro es lo más importante. ¿Qué pasaría? ¿Cómo cambiaría todo? Pero cambiaría todo de una forma... No sé, ahí se agota mi imaginación. Como la imaginación de más de 4. ¿Te imaginas si tuvieran la posibilidad, por ejemplo, nosotros, en nuestros países, de fabricar, qué sé yo, una tonelada de oro mensual, ponele? Pagamos todas las deudas en 3 meses. ¿Te das cuenta? Pueden venir 400 Macris y mandarlos a Londres que no se los van a mandar de vuelta. Decir, no, eso no lo queremos. Ahora queremos gallina, queremos pollo, queremos fruta, queremos poroto, queremos maíz, queremos trigo, porque ya el oro no podemos comprar nada. Nadie quiere vender trigo, ni quiere vender vaca, ni quiere vender carne, ni quiere vender alimento con oro, no lo quieren. ¿Te imaginas? Podría pensar. Yo hoy quería hacerte este video porque este video puede dar pie para especular al infinito y ver que sí es posible hacer oro. Ten la seguridad. La deben tener recontra ya analizada esa. Pero lo que ahora habría que averiguar, que eso es el problema, ¿por qué todavía no han fabricado oro? ¿O por qué todavía no se permite que se fabrique el oro? Porque seguramente el oro se puede fabricar. Y eso cambiaría todo el mundo. Ahora vendría la pregunta, ¿qué pasaría si eso ocurre? Te lo dejo para que lo pienses, para que especule, para que pregunte, para que analice, para que digas lo que se te dé la gana. Pero ¿te imaginás si pudiéramos nosotros o decidiéramos o nos pusiéramos a fabricar una tonelada de oro mensual? Pensalo. Por eso necesitaba, ¿te das cuenta? Este lugar para hablar. Esto es una demencial delirio, pero es real. Esto es real, no es fantasía. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto. ¿Qué te parece? ¿Estás conforme? Y haceme comentario, porque no hay delirio acá. Acá hay una concreta realidad y nos puede cambiar todo en un rato, ¿eh?